Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la noticia de este día, que es la eliminación posible de los candidatos de Centro Democrático, es decir, del correísmo, para las próximas elecciones, cuando el día de ayer fue anunciada ya el inicio de la campaña electoral. Bien, tenemos que entender qué está pasando en Ecuador. Efectivamente, lo que está pasando en Ecuador es que estamos viviendo un periodo electoral en una pandemia. Lo curioso es que este periodo electoral no solamente está afectado por la pandemia, sino que además está afectado por una crisis económica y por una crisis política. La crisis de la pandemia, como todos sabemos, es una crisis sanitaria. En algunos países ha sido superada. Hablamos de Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca y otros países como Finlandia, Uruguay, Paraguay, inclusive Costa Rica. Pero en Ecuador la situación de la pandemia no ha cedido. Seguimos con un alto índice de riesgos. Hay menos mortalidad, pero no ha disminuido el contagio. Se han encontrado mecanismos para salvar la vida de las personas, se han solucionado ese problema en buena parte de los pacientes, pero eso no quiere decir que los pacientes, después de que pasan por la enfermedad, no tienen secuelas. En segundo lugar, estamos viviendo una crisis económica que, al igual que toda América Latina, tiene las dimensiones más grandes, se puede decir colosales, con respecto a lo que viven los demás países de América Latina. En Ecuador, el problema se agrava por ser una economía primero petrolera, en un momento en que la demanda de petróleo del mundo ha caído, y segundo por ser una economía donde el dólar es la moneda. Al no ser una moneda propia, no se puede devaluar los salarios, no se puede devaluar los productos de exportación, y eso, por supuesto, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo de devaluar los salarios es que la pobreza se comparte. Todo el país se vuelve pobre. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Venezuela. En cambio, los productos de exportación bajan de precio y de esa manera se logra ingresos económicos y competir con otros mercados. En cambio, cuando las cosas son al revés, en el caso de Ecuador, la capacidad adquisitiva indica que va a aumentar las importaciones, y esto significa la salida de capitales, pero al mismo tiempo nuestros productos no son competitivos por tener un alto costo de mano de obra, y finalmente nos vemos en el gran problema de que, al no ser una moneda propia, si algo le pasa a Estados Unidos y la crisis afecta a Estados Unidos y al dólar, nosotros o hundimos o rebalsamos con ellos. Pero, ¿por qué estamos viviendo esta noticia y esta situación especial en las elecciones de Ecuador? La situación especial es específicamente que el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en una trampa para evitar a toda costa la participación del socialismo del siglo XXI. Esta trampa, que también se la ejercitó en Brasil, está en uso en este momento en Bolivia y en Ecuador, tiene algunas particularidades. La trampa nace de un Consejo Interino de Participación Ciudadana que a su vez nace de una consulta popular, y entendamos cómo se produce todo el proceso para llegar a esta trampa electoral que tiene la finalidad objetiva y obvia de evitar que el socialismo del siglo XXI pueda participar en Ecuador y
retorne el denominado correísmo. Tuvimos una elección en el año 2017 que tuvo particularidades especiales. Era la primera elección en 14 elecciones hechas bajo el gobierno de Rafael Correa y en el momento desde la que Rafael Correa ascendió, en que la ganancia de esas elecciones fue cuestionada. Tuvimos un posible fraude electoral y no hubo una suficiente ventaja como en todas las demás elecciones, y en ese momento pues Lenín Moreno, que fue el ganador, tuvo una ganancia que puso en duda las elecciones ecuatorianas, y Guillermo Lasso, que era su contendor, presionó ante organismos nacionales e internacionales para un recuento de votos y finalmente a regañadientes aceptó el gobierno de Lenín Moreno, pero el gobierno de Lenín Moreno venía desde antes de las elecciones fraguando una traición. Esta traición se había fraguado desde lo que se llama la trama interna. La trama interna se originaba esencialmente en Quito, en la sede del partido Alianza País. La trama interna consistía en que dentro de Alianza País nació un movimiento que se llamaba Nueva Generación, con algunos nombres muy famosos del gobierno de Rafael Correa, que se cambiaron a traidores. Hablamos del alcalde de Quito, del prefecto de la provincia de Pichincha, del director del Seguro Social, de la representante del Ecuador ante la ONU, del vicepresidente, del ex vicepresidente Lenín Moreno. Esta trama, que ya surgía la trama interna, concreta una relación cuando Donald Trump sube al poder y prácticamente los patrocina. Una vez que llegan al poder, pactan con todos los partidos de oposición y dentro de la Asamblea Nacional fraguan lo que se llama el anticorreísmo. En esa Asamblea Nacional, de los candidatos que ganan por Alianza País, que son 75 de un total de 137, eran la mayoría. Pero de esa mayoría, 50 abandonan al partido y se pasan a la oposición, uniéndose con partidos de oposición de extrema derecha, movimientos étnicos como el movimiento Pachacútec de indígenas y movimientos gremiales convertidos en partido como el movimiento de los profesores, la UNE. Una vez que logran fraguar esto, entonces hacen un juicio al vicepresidente, lo destituyen, ponen un vicepresidente, una vicepresidenta, Vicuña, que resulta ser de Alianza País, traidora, pero al mismo tiempo había sido una corrupta. Es destituida por corrupción. Le reemplaza un vicepresidente, Otto Sonnenhösner, que en cambio renuncia para ser candidato a la presidencia, pero una vez que es candidato, sus parientes están vinculados con Abdalá Bucaram y ve que es poco conveniente ser candidato porque el nombre de su familia y de su parentesco está enredado en los líos de Abdalá Bucaram y los sobornos para comprar los medicamentos y recursos de los hospitales del IES de Guayaquil. Se nombra una cuarta presidenta que está ahorita en el poder, que es una persona de Guayaquil que nadie sabe qué pito toca. Pero no se contentan con eso. La Asamblea Nacional se permite entonces una consulta popular. Y esa consulta popular crea un Consejo Interino de Participación Ciudadana. En esta consulta popular, como lo demuestra una publicación de BBC hecha el día de antes de ayer, se señala que Facebook fue contratado específicamente para producir noticias falsas
y de esa manera ganar las elecciones del Consejo de Interino de Participación Ciudadana en Ecuador. No solamente que intervino en las elecciones de Ecuador, también intervino en las elecciones de Honduras, en las elecciones de Brasil y en estas elecciones que señalo de Ecuador. De este Consejo Interino de Participación Ciudadana se crea el Consejo Nacional, la Corte Nacional de Justicia, o sea, el Consejo Nacional de la Corte se llama el Consejo Nacional, Consejo de la Judicatura. Y este Consejo de la Judicatura, a su vez, nombra a la fiscal. Se crea entonces un poder judicial que además está muy enlazado con el poder de los medios. Los medios públicos y los medios incautados se pasan también a la derecha y forman un gran consorcio anticorreísta en el cual el poder judicial, los medios y los partidos de oposición forman una tremenda alianza y luego de eso inician una campaña de persecución a Rafael Correa y a todos sus seguidores, que culmina en la denominada Corte Constitucional, que también es tomada por este Consejo Interino de Participación Ciudadana, y el Consejo Interino de Participación Ciudadana nombra el Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral tiene una particularidad impresionante, importante. Hay una alta participación del movimiento indígena. De 5 miembros, 2 de ellos son indígenas, uno de la Sierra y otro de la Amazonía, y la presidenta es de la Amazonía. Y este Consejo Nacional Electoral, entonces, convoca a elecciones y para eso, primero le niega la posibilidad a todos los partidos que pudieran ser correístas, por el simple hecho de ser correístas, buscan cualquier excusa. Finalmente, el día de ayer, una vez que ya se lanza el llamado a elecciones, la convocatoria a elecciones, toca desde el día de mañana la inscripción de los candidatos y ya niegan la inscripción de los candidatos del movimiento de la lista 1, Centro Democrático. La razón que se la inventan es que cuando no se aprobó la candidatura de Rafael Correa para la vicepresidencia, entonces se debían retirar no solamente la candidatura del presidente, sino la candidatura del vicepresidente también, y volverla a incluir con el nombre del nuevo candidato a presidente y del nuevo candidato a vicepresidente. El nuevo candidato a presidente podía ser el mismo y el nuevo candidato a vicepresidente. Solo por este trámite burocrático y para impedir, recordemos, la participación de Rafael Correa, se le puso como condición que tenía que venir a inscribirse en Quito, donde tenía una orden de captura. Entonces, se convirtió en una trampa electoral. Esto es lo que estamos viviendo en este momento y esta trampa electoral la vamos a ir definiendo más detalladamente. Entonces, ya vemos que simplemente hay una directa interferencia desde el mismo momento en que Donald Trump sube al poder hasta este momento en el que hay elecciones en Ecuador, en que la embajada norteamericana y Donald Trump interfieren en las elecciones de Ecuador de manera completamente clara, brutal e ilegal. No solamente que intervienen en las elecciones de Ecuador, en este momento Donald Trump está procurando aún dentro de los mismos Estados Unidos, hacer maniobras políticas para, si llegase a perder las elecciones, quedarse en la Casa Blanca hasta que haya o un recuento de votos, o una acción judicial, o alguna actividad impredecible. Es decir, la mañosería de Donald Trump, que la ejerció ya para ganar la presidencia. Recordemos que se alió con Rusia, utilizó los Wikileaks
y utilizó todos los recursos tramposos, no ganó por votación mayoritaria, compró la conciencia del llamado colegio electoral y es así como es presidente. Muchas gracias.